Vamos rápidamente a entrar en la palabra de Dios, Let's quickly jump into the Bible. lo que Dios puso en mi corazón. What the Lord placed in his heart. Amén, gloria a Dios. Y somos tan amables de abrir nuestra Biblia If we can be so lovable and open up our Bible. en el libro de Lucas, In the book of Luke. Lucas capítulo 22. Luke chapter 22. Vamos a estar leyendo del 39 We're al gonna 44. From verse 39 to 44. Deme 15 minutos de su tiempo. Just give him 15 minutes of your Lo time. más que yo puedo durar son 5 horas, pero le prometo que no vamos a durar tanto. Se fueron el gozo. ¿Y qué fue? Si fuera una serie de Netflix, yo te digo a ti, Dios mío. Amén. ¿Lo tienen? Everyone has Para it? que no lo tienen en su Biblia, pueden ver la pantalla. For those that have it, you can watch on the screen. Amén. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de salir, se fue como solía al monte de los olivos. Y su discípulo también lo siguieron. Jesus went out as usual to the Mount of Olives as his disciples followed him. Cuando llegó al lugar, le dijo, oren que no entren en tentaciones. ¿Qué fue lo que le dijo? Para que no entren en On tentación. reaching the place, he said to them, pray that you will not fall into temptation. Y él se apartó de ello a una distancia considerable y puesto de rodilla oraba. He withdrew about a stone's throw behind them, knelt down and prayed, Diciéndole, Padre, si quiere, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Entonces le aparecieron unos ángeles del cielo para fortalecerle. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Yo quiero que usted mire al que le queda al lado. I want you to turn to your neighbor Yo quiero que usted lo mire serio and look at them y seriously le diga, no se trata de ti. and say, it's not about you. Vamos, vamos, díselo al que está a tu lado. Come on, tell the person next to you, Dile, no se trata de it's ti. not about you. Si me permiten soltar este tema If you can please permit him to release this word de lo que Dios ha puesto en mi corazón or what the Lord placed in his heart y depositarlo and to pause it aquí en esta preciosa tarde. here into this Dile, precious no afternoon. se trata de ti. Say, it's not about you. No se trata de tu voluntad. It's not about our will. Se trata de la voluntad de Dios. It's about his will. Dile, no se trata de It's ti. not about us. Se trata que el nombre del It's Señor about the name of Jesus sea glorificado be glorified en su vida. in his life. Vamos, dile al que está a tu lado otra vez. Say, tell someone next to you. No thank se you. trata de ti. It's not about you. Cuando miramos la vida, When we look at life de verdad, la vida nuestra, la humanidad, of humanity, nosotros como humanos us as humans, nos afanamos de hacer las cosas o de tratar de hacer unos logros. Dios mío. we get busy. Amen. Verdad, we try to accomplish so many things, Amen. to try to hit the goals in our life, para tratar de hacer cosas en nuestra vida. To do things in our life. Como muchos de nosotros nos afanamos porque decimos, tengo que comprar un carro. Like many of us say, we have to buy a car. Logros de la vida. Things of life. Muchos nos afanamos y decimos, tengo que comprar una casa. We say we want to buy a house. Logros que queremos hacer en la vida. Things that we want to accomplish in Muchos life. dicen, necesito poner un negocio. And so I want to put a business. Cosas que nosotros como humanos queremos llegar a tener en la vida. Things as humans that we want to get to have in Muchos de life. nosotros, y sé que voy a conseguir mucho amén, aquí dicen, necesito tener dinero en el banco. Many of us say we need to have money in the bank. Amén, ¿verdad? Amen. Esos son logros de la vida Those are que things that we queremos. want in life. Muchos decimos, quiero tener una familia, quiero construir una Many of familia. us say we want to construct a family. También muchos decimos, tengo que tener una vida saludable. Many of us say we want to be healthy. No quiere decir que nada de esto es malo. Not to say that this is bad. Tener todo esto como logro es algo bueno. All these goals that we want is good. Pero nos envolvemos tantos But we focus
so much que nos olvidamos that we forget de lo que Dios quiere para nuestra vida. of what God wants for us. Nos envolvemos tanto en lo que nosotros We queremos, focus on what we want en lo que nosotros queremos and alcanzar, what we want to reach, que nos olvidamos that we forget de lo que Dios quiere para nuestra vida. of what God wants for our Y lives. nosotros tenemos que entender And we need to understand que fuimos creados that we were created con un propósito with a en nuestra purpose vida. in our lives. ¿Cuántos saben que fuimos creados con un How many propósito? of us know we were created with a purpose? Amén, gloria a Dios. Amen. Antes de la fundación del mundo, Before the foundation of the world, ya Dios nos había señalado, God already designed. ya Dios nos había escogido He already chose us con un propósito aquí en la with a tierra. purpose here on earth. El problema es The problem is cuando dejamos el propósito when we leave the purpose y nos desviamos de lo que Dios quiere para nuestra vida, and we reroute of what the Lord wants for us para seguir nuestro propio sueño. to follow our dreams. Su palabra dice, His word says mas busca primeramente el reino de Dios y su to justicia, seek His righteousness and His y kingdom, todo esta cosa será añadida. and everything else shall be added. Su palabra nos enseña His word teaches us que no debemos vivir una vida preocupado. that we shouldn't live a life of worriness. Oye lo que la palabra nos enseña, Look what the word teaches us. que nosotros no debemos vivir That we shouldn't live una vida preocupado. in a life of worriness. Nunca estemos en angustia por lo que viene mañana. We should not be anguished of what comes tomorrow. Porque el día de mañana Because of the day of tomorrow trae sus propios afanes. brings their own worries. Amen. Cuando Jesús dijo When Jesus said estas palabras that word en Mateo 6:34, in Matthew 6:34, quiso decir he was to say que no hay angustia that there's no anguish o preocupación or worries demasiado enough por los problemas de mañana. for the problems of tomorrow. En vez de eso, However, es mejor enfrentarlos it's better to confront los problemas de día a día. the problems from day to day. No te preocupes cómo voy a resolver el problema de mañana Don't worry how we're going to resolve o for los tomorrow problemas que traiga la vida. or what the problems bring to life. Si no, olvídate, deja eso en la mano de Dios Just leave it in the y hands of God preocúpate en resolver el problema que tiene de frente. and focus on the problem that you have in front of you. Jesús no quiso decir que nunca debemos, ¿verdad?, pensar en qué vamos a hacer mañana Jesus said for us not to focus on what is o tomorrow pensar de los frutos, ¿verdad?, de los planes futuristas que tenemos. or the plans of what we have. La idea que él quería que ayudarnos a nosotros The idea that he had to help us era para que nosotros no nos angustiemos is for us not to be anguished o nos or preocupemos to worry demasiado por lo que va a suceder o lo que sucedió. of what's happening or what already happened. ¿Están conmigo? Are you with me? Esa ansiedad That anguish, solo nos roba el gozo. it steals our joy. Esa ansiedad The anxiety solo nos quita la alegría. takes away our joy. Y no podemos dejar, And we cannot let ¿verdad?, ponerle toda nuestra to atención put our attention a eso que nos está robando el gozo en nuestra vida. of the things that are stealing the joy from us. in No our lives. podemos ponerle nuestra atención We cannot put our attention o dejar que nos quite el gozo or to steal our joy. algo que no se va a resolver de un día a la mañana. Something that's not going to be resolved from one day to another. Amen. Además, muchas veces However, many las days, cosas que nos preocupan the things that worry o las cosas que nos sacan de comunión what takes us out of our communion ni siquiera pasan o suceden como nosotros pensamos que van a suceder. doesn't happen how we want it to happen. Y si llegan a pasar, And if it does happen, no era tan grave como nosotros pensábamos que iba a ser. it's not as big as we thought that it was going to be. Esta palabra que Jesús forma This word that Jesus forma parte de este gran mensaje que Jesús dijo, conocido como el Sermón del Monte. formed as a great message that was formed in the Mount of Olives. Amen. Como conocido los bienaventuranza, Amen. ¿verdad? Que es en Mateo 5:3-12, That is in Matthew 5:3-12. que muchos de nosotros lo hemos leído. That many of us has read. Jesús, ¿verdad?, hablando, He spoke. comienza a enseñarle a la multitud que estaba ahí He starts teaching the y le multitude that were dice: there. bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consuelo. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Bienaventurados los mansos, porque ellos reciben la tierra por heredad. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they'll be filled. Bienaventurados los de misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Blessed are those who are prosecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Y oye como dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o persiguéis y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo, gozos y alegría, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they will prosecute the prophets who were before you. En este salmón, In this sermon, Jesús explica Jesus explained que recuperarnos demasiado, ¿verdad? Preocuparnos demasiado to worry much no vas a quitar el gozo, is going to steal our joy. no vas a quitar la alegría. It's going to steal our joy. También dijo It also says que cuando ponamos a Dios that when we put God primero, first, Él se va a encargar de toda nuestra He's angustia going to take charge of every que anguish nosotros vamos a enfrentar en la that vida. we're going to confront in life. Porque si Dios cuida de los animales y las plantas, Because if He takes care of the animals and the ¿cuánto plants, más Dios va a cuidar de nosotros que le adoramos a Él? how much more He's going to take care of us Entonces that no worship Him. deje que la angustia, And so don't let the el anguish, problema, the problems, las cosas que la vida nos the trae, things that life brings, detenga que nuestra adoración to stop your worship sea entregada al Rey de Reyes y Señor de to the Kings Señores. of Kings and Lord of Lords. No deje que nuestro Don't problema let our problems no aparte were apart del camino y el propósito y el plan que Dios tiene para nuestra from the way vida. and the purpose that God has for our Por lives. eso yo pude anotar 3 puntos That's why He noted 3 y things. quiero compartirlo contigo hoy And en He wants to día. share it with you today. El Señor me enseñaba 3 puntos sobre esta The historia Lord taught him 3 things within this story. y comenzaba yo a anotar And he started noting. y anotaba punto número And he 1. said, point number 1, Tenemos que orar we need to pray para que no entremos en so that we don't tentaciones fall into y temptation no nos afanemos. and not be worried. Amen. Punto número 1 que el Señor me dice, Gabriel, mira, Point number 1 that the Lord told Gabriel, lo primero que tú tienes que hacer the first thing you need to do es ponte a orar. is to pray. Me mandó a orar a Dios. The Lord sent him to Y pray. yo creo que por eso Dios confirma a través del el Deacon Heriberto And that's what the Lord confirmed y, with the deacon y Heriberto. no este martes, por el próximo martes culto de oración. But not this Tuesday, next Tuesday is Entonces prayer lo of que vamos a service. venir es a orar. If we're going to just pray. Si usted le encanta orar, If you love to pray, venga el martes come que Tuesday vamos a orar. that we're going to just pray. No se va a predicar, simplemente se va a orar. We're going to just pray. Vamos a orar por los enfermos, Pray for the sick, por los que están en la For cárcel, those that are in jail, por las vidas de la for familia, the lives of the family, por el que necesita fuerza. for those that need strength. Vamos a comenzar a orar We're going to start por to pray. aquellos que están preocupados, For those that are worried, por aquellos que necesitan For fuerza. those that need the El strength. Señor me enseñaba God was que teaching mientras tú te mantengas en That oración, while you remain in tú prayer, vas a poder sobrepasar You're gonna overpass cualquier tentación que venga a tu the vida. temptations that come Por to your eso life. Jesús le dice a sus That's why discípulos, Jesus told the disciples, oren pray para que no caigan en so that you don't fall tentaciones. into temptation. Él sabía lo que He venía, knew what's to come. él sabía lo que se He knew aproximaba, what was gonna happen.
Pero él le dice, si ustedes no oran, But he said, "You don't pray. cuando venga la batalla, When comes the battle, cuando venga la prueba, when comes the proof, se van a desconcentrar you're going to y disconcentrate. no van a hacer lo que yo le he enseñado desde un principio. And you're not going to do what I have taught you from the beginning." Entonces el Señor me mandó a orar. And so the Lord told him to pray. Entonces me dice, pero anota el punto número 2. But he says, now a note number 2. El que vive una vida preocupado For the ones that live in worry, es porque su vida de oración is because their life of their prayer corre peligro. is in danger. Yo decía, Señor, ¿cómo fue lo que tú me dijiste? And he said, "Lord, what is it that you told me?" Dice, sí, te estoy hablando claro, Gabriel, y necesito que He entienda says, "I'm speaking to you clear, que si tú Gabriel, estás viviendo una vida de preocupación, that if you're living a es life of porque worry, tu vida de oración corre peligro. it's because your life of prayer is in Porque danger." cuando tú entiendes que tú estás conectado con tu Because when Padre, you understand you're connected with your Father, no hay preocupación que te pueda interrumpir. there's no worry that's going to Cuando tú entiendes quién es el Padre en tu vida understand who's your Father in your y life, tú entiendes que tú tienes esa relación con when Él, you have a relationship with Him, Él va a cuidar de ti. He's going to take care of you. Él te va a cuidar, con sus alas Él te va a cubrir. He's going to cover you. Entonces Él me decía, si te está preocupando es porque tu vida de oración está floja. He says if your worry is because your prayer life is in danger. Dios mío. Entonces anoto el número 3. And so he says, now write down number 3. Después de toda esa pela que me dio. After he smacked them up. Dice, nuestra vida no se trata de nosotros. Our life is not about us. Se trata de que Él sea glorificado a través de nosotros. It's about Him being glorified through us. Entonces yo dije, wow, no se trata de ti, se It's trata not de Él. about us, it's about Him. No se trata qué tú puedes conseguir, sino qué es lo que Él te puede dar. Of what we can get, it's not what we can get, but what He can give us. Entonces a mí me llama la atención esta historia de la Biblia, Lucas capítulo 2. And so it draws his attention, Luke chapter 2. Porque era en un momento donde nuestro Señor Jesucristo Because in the moment where Jesus Christ, se le acercaba la hora de ser entregado where He was about to be given up, para comenzar el proceso de la crucificación. to start the process of the crucifixion. Jesús sabía todo. Jesus knew everything. Se mantenía en oración He maintained in prayer porque entendía que mientras él oraba a su padre, because he understand why he prayed to su his padre father. le revelaba los secretos. His father would reveal the secrets to him. Yo he entendido And he understood que el Señor no te va a dar una prueba, that Jesus not going to give you a trial, trial antes de advertirte. before to. Él te va a advertir He is going to allow y you. te va a decir cuidado And he's going to say, be careful con eso, with that porque esto viene. because this Siempre is va a haber coming. una advertencia del Padre, There's always going to be pero a cuando hay warning una from your father. relación con Él, But when you have a relationship with una him, vida de oración con a el life Padre. of prayer with your father. Entonces Jesús acostumbrado a orar, So Jesus was accustomed to porque pray cada vez que él hacía un milagro, because every time he did a miracle, cada vez que algo sobrenatural or pasaba, supernatural happened, era cuando él salía de is when he oración. came out of prayer. Él cada vez que estaba con el pueblo Every time he was with the people, y la multitud lo estaba and the siguiendo, multitudes were following him, algo sobrenatural a pasaba. supernatural Algo se happened. manifestaba, Something manifested. se multiplicaban los pan y los The peces, bread and the fishes were el multiplied. ciego recibía la The vista, blind received el eyes. cojo comenzaba a caminar, The lame man el started to walk. muerto resucitaba, The dead resurrected. y era porque él tenía una vida de And it's oración. because he had a life of prayer. Porque cuando tú tienes una vida de Because oración, when we have a life of prayer, el Padre te va a reparar en the el Father público. is going to work with you in public. Dios mío, Praise the Lord. Jesús sabía que Jesus ya knew le había llegado la hora. That his time was come. Jesús sabía que lo iban a traicionar. He knew that they were going to betray him. Jesús sabía que era la última cena que iba a tener con su He knew discípulo. that was going to be the last supper that he was going to have with Pero disciples. él But he entendía understood que con oración that with prayer, él iba a recibir he fuerza was going to receive strength para poder resistir el proceso. to overcome the process. Muchos de nosotros no estamos resistiendo el proceso Many of us won't overcome the process porque no hemos despegado de la vida de oración. because we have detached from the life of prayer. Jesús entendía Jesus understood que aunque él vino con un propósito, that while he came with a purpose, aunque él vino a esta tierra para hacer algo poderoso, he came onto this earth to do something para powerful, él poder cumplir esa meta, to complete that goal. tenía que estar conectado con su He had to be Padre. connected to his Father. Amén.
Amen. Él sabía que iba a ser un sufrimiento bien doloroso. He knew he was going to go through a suffering moment. ¿Verdad? Que la tribulación iba a ser algo grande. That the tribulation was going to be big. ¿Verdad? Que era algo que venía para su vida. It was something that was coming to his life. No solo eso, Not just that, pero me encanta porque Jesús, but I love it because Jesus, nuestro Señor Jesucristo, our Lord and Savior, sabía su asignación he knew his assignment para qué Él vino aquí al for mundo. why he came to this world. ¿Cuál era el propósito de Él? What is his purpose? La palabra no dice en The Juan word says in 3:16, John 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo for God so loved the que ha world dado su Hijo that he unigénito sent his only begotten para Son, todo aquel que en Él for crea, those who believe in no him se pierda, mas tenga vida shall eterna. not perish but have eternal Nuestro life. Señor Our Jesucristo Lord Jesus Christ, se despojó de su trono, that he moved from his throne, se hizo carne y he hueso, became human flesh and bone. vino aquí a la He came tierra onto the earth para devolvernos so that he can give lo us que se había perdido allá en el Génesis. of What we lost over there in Genesis. Amen. Allá en el principio. from the beginning, Allá con Adán y Eva. when Adam and Eve, Que por una but desobediencia to one y disobedience una mentira sin and a arrepentimiento lie without repentance, trajo un castigo eterno para la humanidad. there was a big punishment for the humanity. Tenían ellos el libre albedrío. They had the free Free will, will amen. de coger el bien o el To mal. choose the good or the bad. Tomando una mala decisión And they chose a bad decision, trajo una bring consecuencia a consequence para toda la humanidad. for all humanity. El hombre trabajará con el sudor de su frente. Amen. Man shall work with the sweat of Is his that- forehead. Amen. La mujer tendrá dolor en el parto cuando das a luz. The woman will have pain through their labor. La consecuencia del pecado The consequences of sin, por no pedir perdón, for not to ask for forgiveness, por no arrepentirse, for not to be repentful. trajo una maldición They brought a curse sobre ello over them y la vida humana. and the life of humanity. Pero Dios en su But misericordia Jesus, through his merciful, lo cubre su pecado. Covers their he sin. covers their sins. Amen. Matando un animal Killing an animal y cubriendo su pecado. and covering their sins. Y Amen. son despojados de la gloria de Dios. And they are pushed by the glory of the Lord. Son despojados, they're pushed away from the glory Glory of God. Amen. Y comienzan a vivir una vida And they start living a life donde existe el bien y el mal. where there exists the good and the bad, Donde su conocimiento where their knowledge fueron abiertos. was open. Y mediante la Biblia, And while in the Bible, mientras estudiamos la Biblia, as we study the Bible, podemos ver you historia can see the stories. que el Señor lo que quería What Jesus wanted era lo mejor para la humanidad. is the best for the humanity. Pero la humanidad But humanity se olvidaba de Dios forgot about the Lord y prefería and preferred las cosas que no agradan a the Dios. things that wasn't pleasing unto Se God. contaminaban con el pecado They would contaminate y themselves with por the sin. causa de contaminarse con el And because pecado, through their contamination of Dios the sin, permitía que fueran entregados a la esclavitud. Jesus permitted them to be into slavery. Y el Señor les recordaba a su pueblo And Jesus reminded the people que ellos tenían que amar a su that Dios they had to love their Father con todo su corazón, with all their heart, con toda tu with alma all their soul, y con toda tu mente. and with all their mind. Este era el principio, This was el from the primer beginning, mandamiento The first commandment y el más importante. and the most important one. Dios levanta hombres y mujeres God lifts up women and men of God que le dejaran saber al pueblo de to Dios let the people know que tenían que arrepentirse de su pecado that they had to be repentant from y their sins volver al camino de Dios. and to go and walk in the will of the Lord. Y por causa de su pecado, And through the course of their sin, este pueblo de Dios the people of God terminaba en esclavitud. will finish into slavery. Dios levanta hombres como Abraham, God lifted up men like Abraham, como Jeremías, like Jeremiah, como Noé, like Noel, Moisés, Pablo, Elías, Moses, Juan, amen. ¿verdad? Y etcétera, muchos hombres Many men in the que Bible tenían su vida personal ya hecha. that they had their life already
maintained. Tenían su vida y todos sus afanes ya completos. They had all their goals completed. Tenían una vida normal trabajando. They had a life normal working. Pero Dios en un momento de su vida But Jesus, in the moment of their lives, se le aparece y le dice, will appear te themselves he and say, llamado para algo mejor. I have called you to do something better. Hombre de carne y hueso, así como tú y yo, Men like you and I, que en un momento de su vida, that in the moment of their life, cuando ellos menos se lo esperaban, when they least expected, el Dios the Lord le dice, will tell them, plan y propósito plans tengo and contigo. purpose I have with you. Hombres que pensaban que ya estaban viviendo su vida. Men that thought they were just living their lives. Personas que pensaban que ya no tenían más, ¿verdad? Ya estaban haciendo la voluntad que ellos estaban en este mundo. People that were just fulfilling their will, what they had in their lives. Personas que pensaron que estaban cumpliendo su destino. People that thought they were fulfilling their destiny. Y Dios se le aparece y le dice, And Jesus will appear to them and say, te he escogido, I have chosen you. te he señalado I have created you para este tiempo. for this time. Y le dice, And he says, no se trata de lo que tú quieres. it's not about what we want. No se trata de lo que tú tienes. It's not what we have. No se trata de ti, It's not about us. sino If not, que tu vida fue separada that our life was separated para que mi nombre fuera glorificado a través de ti. so that his name will be glorified through us. Jesús, Jesus, estando en el Semaní orando, while he was there praying, y le dice a Dios en oración, and he tells the Lord in prayer, Padre, Father, si quiere, if you can, if you want, aparta de mí esta copa, take this cup from me. pero no se haga mi voluntad, But it will not be my will, sino la tuya. but yours. Jesús en este momento Jesus, in this moment, estaba sintiendo un temor, he was feeling a terror. sentía una tristeza en su He corazón. was feeling a sadness in his Era heart. tanto la ansiedad y la There preocupación was so much worry and anguish que la palabra that dice the word says que su sudor eran como gotas de that his sangre. sweat was like drops of blood. Amen. Solo con saber Only with to know que lo que él iba a pasar that what was going to happen iba a doler, was going to hurt, iba a sufrir, was going to suffer, iba a recibir he golpes, was going to be beaten, lo llevó a un punto en su vida takes him to a point in his life donde él se sentía where he felt que él se iba a morir. that he was going to die. Era tan fuerte lo que él estaba It sintiendo was so strong what he was feeling que muchos estudiantes that dicen many students would say que con lo que él estaba experimentando en el of what momento, he was experiencing at that moment, él podía recibir un ataque al corazón he could have had a heart attack y morir. and die. Tanto era la angustia, So much of the anguish, tanto era los the pensamientos, worries, tanto era la preocupación que él tenía. the worries that he was carrying. Pero he reconocido But he realized que sí, que iba a doler, that yes, it's going to hurt, que sí, que él iba a sufrir, that he was going to suffer, que sí, que él iba a llorar, that yes, he was going to cry. pero no era su voluntad, But it was not because of his sino will, que tenía que hacerse la voluntad de but that Dios. he had to do the will of his Father. Porque él entendía Because he que understood el nombre que tenía que ser glorificado that the name that had to be glorified era su Padre. was his Father. Amen. Jesús Jesus, fue traicionado con un beso. he was betrayed with a kiss. Jesús Jesus, fue entregado para ser crucificado. he was turned in to be crucified. Jesús Jesus, recibió 39 latigazos. he received 39 lashes. Jesús caminó por la vía dolorosa He walked to the Via Dolorosa con la cruz cargada. with the cross carrying. Podemos decir que la trayectoria de la vía dolorosa We can see through the trajectory from Via Dolorosa. eran como 2000 pies de caminar. It was like 2,000 feet of walking. Era un camino largo, It was a long walk. cargando una cruz que a lo mejor pesaba 150 libras o más. Carrying a cross, maybe it was 150 pounds or more. Jesús llegó al Gólgota con la cruz del Calvario Jesus got to
Golgotha. Jesús solo habló 7 palabras en su proceso de He crucifixión. spoke 7 words in the process of his crucifixion. Dijo, Padre, And he said, Father, perdónalo porque no saben lo que hacen. forgive them for they don't know what they're doing. Yo te aseguro que hoy estará conmigo en el paraíso. I'll be sure that I'll be with you in paradise. Mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Amen. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Amen. Tengo sed. Todo está completo. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Amen. Las únicas 7 palabras que salieron de la boca de Jesús The 7 words that came out of en el Jesus proceso de su in crucifixión. the process of his crucifixion. Jesús murió, Jesus died. fue puesto en la tumba, He was put in a tomb. pero al tercer día But in the 3rd day, resucitó. he resurrected. Dije, al tercer I día, said the 3rd day, Él he resucitó. resurrected. Y por su And sacrificio, because through his sacrifice, por Él morir en la cruz del for him Calvario to die on cross Calvary, y ser la voluntad del and to Padre do his Father's will y no la voluntad de and Él, not his will, tú y yo tenemos acceso you and I have the access a una vida eterna con Cristo to Jesús. eternal life with Jesus Christ. Jesús entendía Jesus understood que no se trataba de Él, that was not about him, sino de cada uno de nosotros. but about each and every one of A us. través de Él, Through him, nosotros hemos podido conocer el camino, we can know the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Nadie viene al Padre si no es por Él, No one comes to the Father if it's through him. que se llama nuestro Señor And it's Jesucristo. called Jesus Christ. Lo que se perdió en el huerto del Edén, what was lost in the Adam of in the, Amen. esa gloria That glory vino para entregárnosla. came to give unto us Para que tú puedas orar por los enfermos, so that we can pray for the sick, para que tú puedas reprender los demonios, so that we can rebuke the demons, para que tú puedas, verdad, salir con esa autoridad que Él te ha so entregado. we can live with the authority that Él he te had estaba given to us. devolviendo lo que el diablo trató de He quitarte. was giving us what the enemy was trying Él to dice, steal. te voy a entregar lo que el diablo quiso quitarte. He says, I'm going to give you La what the enemy tried to autoridad. steal. The authority. Yo te la entrego. I give it to you. Porque la palabra no dice Because the word says que lo que se ata en el cielo that we're is tied up in Heaven. heaven, Amen. será atado aquí en la tierra. It's Y lo tied que se up on desate earth. en la tierra And será what happens on earth. desatado en los cielos. Amen. ¿Verdad? Efesios 2:6 dice, Ephesians 2:6 says, juntamente con Cristo, Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. and God raised us up with Christ and sealed us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús When we give our life to Jesus y lo aceptamos, and we accept him, nosotros somos sentados en lugares celestiales. amen. Lo que quiere decir What que I want to say, Él nos da la autoridad that he gives the authority de nosotros hablar for us to speak y crear. and believe. Hasta ella la traductora está perdida. Amen. Cuando tú aceptas a Jesús When we accept Jesus y conoces el propósito de tu vida, and we know the purpose of our lives, tú comienzas a hacer cosas we sobrenaturales start doing things que tú supernatural nunca pensabas que iba a that hacer. you thought you was not going to be able to do. Porque estás sentados en lugares celestiales Because you're sitting in juntamente heavenly realms con Cristo. With Jesus Christ. Por eso es que tú ves That's why you que un see hombre llamado Elías that a man named declara Elijah una palabra declares a word. y dice, no va a caer agua, It says water's not going to no fall. va a llover It's not going to rain hasta que yo diga por mi palabra. until the word is spoken. Está Amen. caminando, ¿verdad? Está caminando en lo sobrenatural. They're working in supernatural. Es un hombre que Dios lo usa poderosamente. God uses him powerfully. Tenía una relación con He had a Dios. relationship with his father. Y por esa relación con And Dios, through that él relationship, sabía la autoridad que él portaba. he knew the authority that he carried. Muchos cristianos Many Christians, no sabemos la autoridad que we portamos. don't know the authority that we Y por carry. no saber esa autoridad, And because we don't know that no authority, usamos lo que Dios nos ha dado, que es la boca. we don't use what God has given us is our mouths. Y Dios quiere que tú comiences a abrir tu boca, And God wants us to use our mouths que comience a caminar en esa autoridad que Él te ha to start dado, walking that authority that que he has given us. comience a usar lo que Dios te ha entregado, To start using what God has given unto us. ¿verdad? Pero no para que tú seas But glorificado, for not for us to be glorified, sino para que Él sea but for glorificado. that he
to be glorified. Por eso que Pablo y Sila That's why Paul and Silas, se encontraban en una parte de la Biblia. they found themselves in the Bible. Es verdad que después que ellos estaban acostumbrados a ir a orar, But they were accustomed to go la pray. Biblia dice que ellos iban de camino a ¿qué? A The orar, Bible says they were going to como go and ellos pray. acostumbraban a hacer. How they were accustomed to do. Mientras ellos van a orar, While they go pray, se aparece una diabla there was a devil que se le apareció that appeared y comienza a vocearle and cosas, started screaming at them comienza a burlarse de los hombres de and Dios. started mocking them. Pablo se quilló tanto And Paul was so upset que se volteó y usó la autoridad que Dios le ha dado that he used the authority that God y has given reprendió al demonio. and rebuked the demon. Entonces, por ese demonio salir del cuerpo de esa And while the muchacha, demon came out of that el lady, amo que era el que mandaba en la vida de esa muchacha, hoy se conoce como un pimp, alaba. Esta persona, this person ¿verdad? Hacía dinero con esta mujer was doing money with that porque lady tenía un espíritu de adivina. because they had a spirit of Parece que le daba divination. número y la gente lo jugaba y se sacaban palé y cosas así, Francisco. Esta mujer parece que tenía ese espíritu. Entonces cuando lo reprende y sale, And so when they rebuked her and it came out, el pueblo se pone aborroto, se envuelve una loquera. the crowd was getting crazy. Entonces lo que sucede And so what happened? es que lo meten en la cárcel a Pablo y And so Sila. they put them in jail. Y Pablo y Sila, And Paul and Silas, tranquilo, they were calm, sabiendo quién era su Dios, knowing who was their father. ellos están tranquilos en la They cárcel. were calmly in jail. La historia no dice nada que ellos comenzaron a quejarse. The Bible doesn't tell them that they were complaining Él no comienza a decir que ellos se preocuparon, or that they were worried, sino que dentro de la cárcel, but that inside the jail, después que lo azotaron, as that they whipped them, después que lo amarran sus manos as y they sus tied up their pies hands and their y feet, lo meten en lo más profundo de la and they cárcel, put them into the deep como cell unos with criminales the criminals, que acabaron de matar a alguien. that they killed someone. Ahí lo meten a ellos. They put them there. Y me impacta porque dice la And historia it impacts me because it que says in the ellos story comienzan a cantar himno a that they Jehová. started singing worship Ahora to la the Lord. pregunta que yo te hago a ti, The question I ask you, cuando tú estás preocupado when you're worried y estás pasando por tribulación and en you're tu going vida, through tribulations in life, ¿podrás tú alabar a Dios? can you worship Him? ¿Podrás tú levantar tu mano y Can you lift exaltar a up your Dios? hands and exalt Him? Pablo y Silas entendían Paul and Silas understood que aunque le dieron golpe, that while they were beaten up, que aunque levantaron falsa calumnia contra they ellos, were doing false accusations que aunque of lo them, tenían en un lugar donde ellos no pertenecían while they were in a estar, place where they shouldn't be in. ellos dijeron, aquí en este They lugar said, here in this place, vamos a comenzar a alabar a Dios. we're going to start worshiping Y the en Lord. ese lugar And in that place, comenzaron a adorar a they Dios. start worshiping Him. Comenzaron a cantar They himnos. start singing songs. Era tanto It was so que much los presos que estaban ahí, that the prisoners me over there, imagino que lo estaban I oyendo. could just imagine them Se hearing them. estaban gozando con el dembow que estaban cantando ellos. They were joyful. Era algo It tremendo. was something tremendous. Era algo It sobrenatural. was something supernatural. Ellos se estaban gozando con Pablo y They Sila. were rejoicing with Paul and Silas. Y como de repente, And immediately, mientras ellos estaban cantando, while they were singing, dice la palabra que se sacudió la cárcel. they said that the jail cells were shaking. La puerta de la casa fue The abierta. jail cells were being opened. ¿Verdad? Las cadenas que lo ataban The chains that were attached to them fueron soltadas. was loose. Algo sobrenatural. Something supernatural. Algo que no sucede normalmente. Something that doesn't happen normally. Una alabanza Up through the prayer, tiene el worship poder has power para sacudir tu problema. to shake up your problem. Una alabanza The worship tiene el poder has the power para romper cadenas. to break chains. Por eso que cuando los adoradores están adorando That's why when the worshippers sing y tú pasando por tu peor and you situación, go into the worst moment, tú comienzas a sacudir una you alabanza start shaking up your de lo worship más profundo de tu to the corazón. most profoundness of your heart. Comienzan cosas sobrenaturales a And suceder. supernatural things start Cadenas happening. comienza a romperse en Chains tu starts vida. breaking in your Por life. eso es que tú entras cargado That's why you come in y with te a vas burden. liviano And de you la leave cárcel. liberated from Por the eso house. tú entras con ira That's why you come with y te hurt. vas con paz. And you leave with peace. Porque soltarte algo Because you release cuando something. entraste a la casa de Dios, When you entered to the house Dios of the Lord. rompió algo en ti And God broke something que in no you pertenecía contigo. that doesn't pertain to La you. presencia de Dios te The arropó. presence of God touched Pero you. fue cuando tú te metiste en But la it's alabanza. because you started to worship. Fue cuando tú te conectaste con la When you got adoración. connected with the worship. Yo me imagino a los presos And I remember the adorando prison
a Dios junto con ellos. praising them with them. Decían, si ellos pueden adorarme They said, "If I can praise en medio de su angustia, in the midst of the anguish, yo también puedo adorar a I can Dios. also worship the Si Lord. Dios lo puede librar a ellos, God can liberate them, yo sé que Él también me puede librar a I mí. know that He can liberate me. Dios está esperando And God is que waiting tú abras tu so boca that you can open up your mouth. para comenzar a hacer cosas So that naturales, He can do something sobrenatural en tu vida. supernatural in your life. Dios, ¿cuándo es que tú lo vas a hacer? God says when they're going to do it. Cuando tú abras tu boca, When you open up your cuando mouth. tú te conectes, When you connect yourself. cuando tú comiences a adorar, When you start worshiping. cuando tú dejes de preocuparte When you stop worrying. y dejes de pensar And stop thinking. cómo es que tú lo vas a hacer. How is it that you're going to do it? Olvídate cómo va a pasar. Forget how it's gonna El happen. Dios que le servimos The God that we es un serve Dios sobrenatural is a God of que lo supernatural puede hacer. That He can do it. Se abren la puerta, The door starts la opening cadena se rompen and the chain starts breaking. y el que está cuidando a los presos, And those that were taking care of the prisoners. el que está ahí, que no está supuesto a dejar que nada le suceda. For those that nothing could have happened. Dios dice, fue un plan que yo hice desde el And principio. God says that's the plan that I did from the beginning. Porque aunque tú eres siervo mío, Because while you are my servant, esto no se trata de ti. it is not about us. Porque yo te voy a tener que poner a pasar por cosas en Because tu I'm going to vida have you go through the purpose. que no es para que tú seas salvo. But it's not for you to be Porque saved. ya yo entiendo, ya Dios entiende Because Jesus que tú understood vas a ser salvo. that you're going to be saved. Pero hay alguien But there's someone que a través de tu experiencia, that through the midst of your a través de lo que tú estás pasando, of what you're going va through, a recibir la you're gonna salvación. receive the salvation. Hay alguien There's someone que cuando vea lo sobrenatural de Dios that suceder, we see supernatural things va a that's decir, happening. wow, They can say, wow, yo quiero ese Dios que tú le I sirves. want that Lord that you serve. Porque lo que yo acabo de ver Because what I saw no era posible que sucediera. wasn't possible what's going to Pero el happen. Dios que tú le But sirves the Jesus that you serve hizo algo did something que despertó una hambre en mí that woke in a spirit in y me. yo necesito conocer a ese Dios. And I need to know that Father. Y el que cuidaba la cárcel And the security guard that took care of the jail cells. dijo, tú sabes qué, And he said, you know what? yo voy a tener que matarme. I'm going to have to kill myself. Porque si ellos se dan cuenta Because if they find out que estos presos que yo estaba supuesto a cuidar that the prisoners I was supposed to take se care of escaparon, escaped, van a acabar conmigo they're going to finish with y me van a acabar con mi and familia. they're going to finish with my family. Porque yo tenía un solo trabajo Because I just have one y el job. trabajo era cuidar a estos And presos. that's to take care of the prisoners. No era imposible. And it's impossible. La ley dice que es The imposible law says impossible. que esos presos se acabaran. That the prisoners were En las escaped. cadenas, And the chains. la puerta, The doors. todo daba que no se podían escapar. Everything that couldn't be escaped from. Pero Dios se metió en el asunto. But Jesus went in. Y cuando to the Dios se assignment. mete, And when Jesus got lo in, que era imposible what's se hace impossible posible. is possible. Lo que tú piensas que no va a poder Where hacerse, you think it's not going to be impossible. Dios dice, yo tengo la habilidad God says, I had para to do the cambiar la ability situación. to change the situation. Y cuando el prisionero, el guardia de seguridad And the security guard, se va a matar, hace ese daño, he starts killing himself. Pedro y Saúl le Paul dicen, and Silas says, no te haga daño que estamos aquí. do not do harm yourself because we're here. Y lo que me impacta And what impacts me es que cuando ellos vieron eso, Jess Marie, is that when they see that, el preso dijo, the prisoner said, el guardia, el seguridad, the escúcheme, security said, dijo, yo necesito ese Dios. I need that Lord. Yo necesito ese Dios que tú le I sirves. need that Lord that you serve. Entonces cuando él recibe a Cristo, And so when he received Christ, dice que también su familia pudieron ser salvos. he said that his family could be saved. Entonces el proceso que vivió Pablo y Silas And so the process that Paul and Silas fue por manifestar el poder de Dios. was to manifest in the Wow. Lord. Y a veces el poder de Dios que tú manifiestas And so the manifest te va a amen, traer un problema a tu vida. is going to be a problem to your life. El poder de Dios The power of the Lord que Dios te permite manifestar that permits to be manifested te va a hacer sentir is going to make us feel como que un problema. like it's a problem. Dios mío. Ellos pensaban They thought que reprendiendo el demonio, that rebuking the demon, ellos iban a glorificar.
that they were going to be glorified. Ellos pensaban They thought que él manifestando el poder de Dios, that him manifesting to the people, algo bueno iba a suceder. something good was going to come out. Pero cayeron en la cárcel, But they fall into the jail. estaban presos, They were locked up. lo golpearon. They were beaten. Y tú a lo mejor te preguntas, ¿por qué tanto ataque? And you may say, why so many attacks? ¿Por qué tanto golpe? Why so much trouble? Yo estoy trials? adorando, I'm worshiping. yo estoy orando, I'm praying. yo estoy ayunando, I'm fasting. pero no veo nada suceder. But I don't see nothing Lo que happening. veo es más ataque y más ataque. I see more attacks and more Veo más attacks. problema y más problema. More problems and more Y problems. tú a lo mejor te preguntas, Dios, ¿hasta cuándo? And you say, Lord, up to when? El Señor no quiere que pregunte más hasta cuándo. And Jesus don't want to ask, say, for Simplemente you to say when. confía en Él, Just truly trust in Him. porque no se trata de ti, Because it's not about se you. trata de Él. It's about Him. Él tiene un plan que Él está provocando, He has a plan that He's provoking. que Él se va a glorificar en medio de ese plan. He's going to glorify Himself in the midst of that plan. Por eso que estos tres hombres hebreos, That's termino why con these esto, termino three con esto, men, I finished with this. reconocían su relación con Dios. They knew the relationship with their Father. Y una de las cosas importantes que nosotros como creyentes de Dios, And the most important thing as like our creation, believers of the Lord, God, tenemos amen, que reconocer we need to recognize es a qué estamos aquí en la tierra. is that what we're doing here on earth. ¿Para qué Dios nos llamó? For what God has called ¿Cuál us. es el propósito en tu vida? What is the purpose of our Los tres lives? hombres hebreos These three men, sabían lo que Dios lo había llamado. they knew what God has Sabían called el them to be. propósito de They knew Dios. the purpose in God. Y cuando este rey tira esa bendita ley And when this king throws the law y le dice a sonar los instrumentos así como ese, ay Dios mío. and he's do the instruments, amen. Cuando ellos dicen, cuando tú oigas el piano tocar, When you hear the piano todo play, el mundo everyone tendrá que prostrarse delante de la estatua de oro. needs to prostrate in the gold of the gold. Pero como estos tres hebreos, But these three men, ellos reconocían they recognized que ellos no iban a doblar sus rodillas, that they were not going to bow ni down. su adoración iba a ser cambiada por las circunstancias que tenían de frente. Amen. Ellos no se iban a They postrar, were not going to bow down porque el enemigo because the enemy es tan malo is so bad que él te va a poner cosas de that frente he's going to put things in front of you para asustarte, to scare you, para intimidarte, to give you that fear, para hacerte sentir so that you can feel que tú no vas a poder hacerlo. that you're not going to be able to do it. Él te va a hacer sentir He's going to make you feel que ya no vale la pena but it's not worth it seguir peleando, to keep fighting. que ya no vale la pena It's not worth it seguir adorando, to keep worshiping. que ya no vale la pena That it's not worth it seguir buscando a to Dios. keep seeking the El Father. enemigo te va a querer hacer sentir The enemy's going to make you feel que lo que te espera that what is to wait for you es una destrucción. is a destruction. Pero cuando tú conoces a tu Dios, But when you know your Father, cuando tú conoces al Altísimo, when you know your Father, el que te sacó del lodo cenagoso the one that took you out of that married y te clay pone sobre la roca, and put you on the rock, el que cambió tu vida cuando estaba perdido, that changed your life when you was el lost, que te transformó, that transformed que you, ya tú no eres la misma persona que that tú you're eras not the same person antes. that you was before. Y por más que él quiera tirártelo en la cara, That's what she wants to throw por it in más your que él face. quiera recordártelo, That's what she wants to ya remind tú you. entiendes que nueva criatura tú You understand eres. that you're a new creation. Ya tú entiendes que ya no vivo yo, You understand that mas I vive Cristo en mí. but that He lives in me. Ya tú entiendes You understand que lo que tú portas what you carry es poder de Dios. is the power of the Lord. Se levantó He got lifted up. el rey contra estos tres The jóvenes. king raised up against these three young men. Dice, tírenlo, que vamos a hacer un ejemplo con He ellos. says, throw them into the oven. We're going to make an example. Y ahí el enemigo quiere hacer ejemplo con algunos de nosotros. And the enemy wants to have us as an example. Él dice, voy a hacer un ejemplo con estos He tres. says, I'm going to be an example with these three. Caliéntame ese horno Turn on the oven 7 veces más de lo 7 acostumbrado. times more of what as they enter in. Cogen a los tres hombres, And they grab the men, 3 jóvenes, 3 young boys, y amarran la mano and they wrapped up their y hands, amarran los and pies. they wrapped up their feet, Y lo que lo llevaban, and who was carrying them lo llevaban hacia el horno de fuego. would take them to the oven, Lo tiran al horno de fuego. would push them in the oven of fire. Lo que me impacta es What impacts me is que lo tiran that what throws them fueron los que se quemaron.
was the one that got burned. Pero los que estaban adentro, But the ones that were inside, dice la palabra que ni un pelo de su cabeza se quemó. it says not even one hair was burned. Y el rey, viendo And the el king, horno de fuego, seeing the oven of fire, reconociendo que habían 3 dentro, recognizing that there was 3 of them, se le revela a Dios. and the Lord Y él revealed dice, himself. pero ¿quién es esa cuarta persona? And he said, who's that 4th person? No eran 3 que Wasn't habíamos it 3 puesto. that I put them in? ¿Quién es esa cuarta persona Who is that 4th person que se está paseando that is passing by entre medio de ellos? in the midst of them? Y ahí fue el rey y le dijo, sáquenlo. And that's when the king says, take them Los out. llama por su nombre Call them from their name. y salen fuera del horno de fuego. And they come out of that oven fire. Y ahí el rey pudo reconocer And right there, the king recognized que el Dios que ellos le servían that the God that they served era un Dios sobrenatural. was a supernatural God. El Dios que ellos se postraban. The God that they postured El themselves to. Dios que ellos adoraban The God that they worshiped to era el verdadero Dios. was a true God. Y por esa clase de obediencia de ellos, And because of their obedience, no simplemente el rey se not just salva, simply the king was saved, pero sino que el rey tira una ley but the king throws a que law todo el mundo, that everyone, toda la nación, or the nation, todito tenían que adorar el Dios de ellos. everyone had to En bow otra down to palabra, their God. En otra palabra, In lo que other quiero words, decir, que si no fuera por la obediencia de estos 3 hebreos, That if it wasn't for their obedience, podía ser que un pueblo entero se perdiera. it could be that the whole nation would not be saved. Pero como no se trataban de hecho, But it was not because of them. antes de tirarlo al horno, Before God thrown into the fire, ellos dijeron, sépase, oh rey, they said to que si Dios nos salva o no nos they said salva, to the king, if God doesn't save us or save nosotros us, no nos vamos a postrar a we're esa not gonna estatua. bow down to that statue of Cuando gold. tú eres un creyente When we are a believer, que entiende tu postura, that we understand our entiende donde posture tú estás parado, and what we're standing on. tú no vas a dejar que ningún problema o situación You're not gonna let any problem situation detenga tu alabanza hacia to Dios. stop your worship unto your Ponte de Father. pie, iglesia, You ponte can de stand pie. up, church.